El divorcio nunca se da de forma automática. Aun y cuando tú puedas llevar varios años de estar separado o separada, este solo hecho no hace que quedes divorciado o divorciada automáticamente. Es un error, es un mito creer o pensar que por el solo hecho de estar separados por varios años, las personas quedan divorciadas automáticamente. Para hablar de divorcio, entonces, estamos en el entendido de que existe un matrimonio civil, casarse por el civil. Y esto es importante dejarlo claro porque hay ocasiones, es totalmente válido, pero hay que dejar claro que es distinto el matrimonio civil, casarse por el civil, que el matrimonio ceremonial. Incluso hay ocasiones en que se le da más importancia a un matrimonio ceremonial que al matrimonio civil. De hecho, muchas veces las personas no quieren casarse por el civil porque saben que implica más formalidad, más requisitos. Y precisamente porque implica más formalidad, más requisitos casarse por el civil, para terminarlo, pues también implica más formalidad y más requisitos. Y entonces no basta con que se separen por varios años, que en ningún momento vivan juntos, porque también esto sucede. Hay ocasiones en que se casan por el civil y en ningún momento viven juntos, pero esto no hace que automáticamente se vaya a dar el divorcio. Para poder divorciarse se tiene que tramitar vamos a llamarlo de esta forma, un trámite de divorcio o un juicio de divorcio. Esto va a depender de cada situación en particular. Aquí lo importante es hacer entender que no basta o no es suficiente que por el solo hecho de estar separados por varios años y que incluso a lo mejor físicamente estén a distancias pues de extremo a extremo. Ejemplo, que a lo mejor un matrimonio se casó en la Ciudad de México, se separaron y a lo mejor uno de ellos se trasladó a Monterrey, otro se quedó viviendo en la Ciudad de México o se fue a otro estado más distante. Eso no implica de todas formas que el divorcio se vaya a dar de forma automática. Hace algunos años, separarse hacía que entonces alguien pudiera iniciar su juicio de divorcio y precisamente lo justificaba en esa separación de varios años. Pero eso cambió. Lo que no ha cambiado es que no basta con que estén separados por varios años para que se piense que ya se está divorciado automáticamente. Esto también es importante reiterarlo porque a la fecha sigue habiendo personas que creen que ya están divorciados automáticamente. Y aunque no lo crean, hay ocasiones en que esto puede resultar un poco negativo porque de repente hay ciertos actos en la vida de las personas que es donde sale a relucir esta situación. Te pongo un ejemplo. Hay juicios que se llaman de acreditación de concubinato y este tipo de juicios tiene como objetivo acreditar que en vida unas personas se comportaron como si se hubieran casado por el civil. Y en este tipo de juicios las personas tienen que acreditar que estuvieron libres de matrimonio. Y esto se acredita con constancias de inexistencia de registro de matrimonio. Si no se acredita que alguno de ellos no estuvo libre de matrimonio, no se acredita el concubinato. Hay ocasiones en que estas constancias arrojan el dato de que alguno de ellos tiene registrado un matrimonio civil. Legalmente hablando, entonces, no se acredita un concubinato y no nacen todos los derechos y obligaciones de esa relación. Y normalmente, cuando se trata de hacer el juicio de acreditación de concubinato o cuando se inicia el juicio de acreditación de concubinato, es porque alguno de ellos ya falleció y el que sobrevive pretende cobrar una pensión de viudez. Y cuando se presenta en el seguro para ver si tiene derecho a una pensión de viudez, le comentan que ya se presentó alguien más que exhibió un acta de matrimonio. Este ejemplo te lo estoy dando para que notes
y para todavía fortalecer más el hecho de que no basta con el simple hecho de que estén separados por varios años para que se diga, para que se piense que ya uno quedó divorciado automáticamente. Hace algunos años, esto implicaba de estar separados, como lo dije hace un momento, que diera una causa, un motivo para poder iniciar un juicio de divorcio. Actualmente no es necesario justificar por qué las personas se quieren divorciar. Haciendo una comparación hace algunos años de la forma en que se llevaba un juicio de divorcio con la forma en que se lleva actualmente, pues sí, digámoslo de cierta forma, es un poco más fácil actualmente, pero nada tiene que ver actualmente que por el hecho de estar separados por varios años, esto haga que su juicio sea más rápido. Entonces, son dos cosas distintas. Uno, que el divorcio no se va a dar de forma automática por el solo hecho de estar separados por varios años. Y dos, que no implica que un juicio de divorcio dure menos tiempo porque piensan o creen que el hecho de estar separados por varios años, esto hace que el juicio de divorcio se realice de forma más rápida. De forma general te menciono entonces, hay ciertos tipos de trámites de divorcio, vamos a llamarlo de una forma, y juicios de divorcio. ¿Cuándo podemos hablar de un trámite de divorcio? Hay ocasiones en que las personas se casan y no tienen hijos o no tuvieron hijos de esa relación, se separan o incluso sin separarse, pero se dan cuenta que no funcionan como matrimonio. Si no compraron ningún bien inmueble, principalmente casas, departamentos, si no adquirieron o solicitaron algún crédito para comprar un departamento, si no tuvieron hijos, pues ellos pueden realizar un divorcio administrativo y esto prácticamente sería un trámite de divorcio, pero los requisitos es que no tengan hijos y no tengan bienes que repartir. A esto le podemos llamar un trámite de divorcio porque relativamente es muy fácil. Directamente ellos pueden acudir al registro civil donde se casaron y mencionar que ya no quieren continuar con el matrimonio para que empiecen con el trámite de divorcio. Pero hay ocasiones en que se casaron, tuvieron hijos, adquirieron bienes y esto hace entonces que ya no se pueda realizar el trámite de divorcio, el que acabo de mencionar. Esto hace entonces que lleven un juicio de divorcio y esto es ante un juez. Y en comparación, lo que dura este tipo de juicios ante un juez con el del registro civil, pues es más rápido. Ahora, este juicio de divorcio que es ante el juez se puede realizar de dos formas principalmente. Uno, en donde ambos estén de acuerdo en divorciarse, que esto acelera un poquito el trámite, pero hay otro en donde uno es el que tiene mayor interés en divorciarse y el otro no quiere, no pone de su parte o incluso físicamente ya no viven juntos y ya no se sabe en dónde vive la otra persona. En todos estos supuestos que te acabo de mencionar hay que llenar formas, hay que llenar requisitos y se logra el momento en que el juez, y esto también hay que dejarlo claro, es el juez quien va a decretar el divorcio. Es un error pensar también cuando dicen las personas, es que no me quiere dar el divorcio. No es necesario que te otorguen ese consentimiento porque este es un juicio que se va a tramitar ante un juez en donde se le va a mencionar que tú ya te quieres divorciar. No es tan sencillo. Aquí lo importante es que entiendas que si esa persona dice que no te va a dar el divorcio o no pone de su parte para divorciarse, pues tú llenando los requisitos, haciendo los trámites del juicio de divorcio, pues va a llegar un momento en que el juez es quien va a otorgar o a decretar el divorcio y de esta forma quedes plenamente divorciado o divorciada. También es importante recalcar que si van
con la intención de divorciarse, pero de ese matrimonio hay hijos, hay bienes, entonces implica más formalidad todavía el llevar el divorcio, porque se entiende que cuando va a haber un divorcio va a existir una separación, y si por ejemplo hay hijos, pues tienen que decir quién se va a quedar con el cuidado de los hijos, cómo va a ayudar económicamente la persona que no tenga físicamente a los hijos, cómo le va a ayudar económicamente a la otra persona, cómo van a convivir aquella persona que no tenga físicamente a los hijos, pues con la persona que va a tener su guardia y custodia. Y si adquirieron bienes, pues también tienen que decir cómo se van a repartir esos bienes. Entonces, llevar el juicio de divorcio en donde hay hijos menores de edad principalmente y bienes, pues implica más formalidad todavía. Si ya te diste cuenta, entonces, con estos ejemplos de forma general que te estoy comentando, el divorcio no se da de forma automática por el solo hecho de estar separados por varios años. Es muy fácil saber que tu matrimonio está vigente. Si, por ejemplo, tú te casaste en la Ciudad de México, acude al registro civil donde te casaste, solicita una copia certificada de tu acta de matrimonio. Las personas que ya se divorciaron, que llevaron su juicio de divorcio, en la propia acta te van a expedir, te van a dar tu acta de matrimonio, pero en una parte de la acta va a mencionar que ese matrimonio está disuelto, siempre y cuando en realidad hayas realizado el trámite o juicio de divorcio. Pero si tú, pensando que por el solo hecho de estar separados por varios años ya quedaste divorciado o divorciada automáticamente, notarás que en tu acta no dice nada. En consecuencia, tu matrimonio está vigente, los efectos legales o jurídicos del matrimonio, derechos y obligaciones están vigentes. En cualquier momento te pueden beneficiar o perjudicar, eso depende de cada persona, pero esta es una forma de comprobar que por el solo hecho de estar separados por varios años, no implica que ya quedaste divorciado o divorciada automáticamente. Para quedar plenamente divorciado o divorciada, tienes que llevar a cabo el trámite de divorcio o juicio de divorcio. Hace algunos años también divorciarse, iniciar el juicio de divorcio y terminarlo era más complejo. Actualmente no es tan rápido, pero en relación o en comparación con el divorcio, el trámite de divorcio que se llevaba aproximadamente 10 años hacia atrás, pues relativamente es más fácil. Se puede iniciar en cualquier momento el juicio de divorcio. Se tramita normalmente ante el llamado juez familiar, el que te comenté que es el divorcio ante el juez. Cuando hay hijos o cuando alguno no pone de su parte para divorciarse, este tipo de juicio se tramita ante el juez familiar, se puede iniciar en cualquier momento y una vez que tú llenes los requisitos, que tu abogado o abogada te explique cuáles son los requisitos que se deben de llenar, qué es lo que se tiene que manifestar, va a llegar un momento en que el juez decrete o otorgue el divorcio y de esta forma plenamente se termine con ese matrimonio. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Si tú requieres de una asesoría más detallada, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp, te damos respuesta de forma inmediata y de esta forma podemos agendar una asesoría presencial si es necesario. Te quiero agradecer por ver este video.